Bueno, muy bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por su presencia, por su providencia, por su oportunidad, nueva oportunidad que Él pone delante de nosotros para seguir manifestando reino. Y yo entiendo que desde nuestro rol magisterial, la mejor manera de manifestar reino es enseñando principios. Y los principios son esas columnas sobre las cuales luego se va entretejiendo toda esa construcción cultural que implica el vivir una vida de reino. Eh, yo no puedo dejar pasar una vez más la oportunidad de insistir en que el reino no es solamente un sistema de gobierno, implica un sistema de gobierno que se construye a partir de una cultura. Mashiach, entre todas las comisiones que vino a manifestar, en ese enorme consumado es, la gente no tiene mayor idea de todo lo que Mashiach hizo y tuvo que padecer para poder decir consumado es. Y ese consumado es, no es solamente el haber vencido a la muerte, que esa es una tarea que Él la ejecuta, la manifiesta, la resuelve, luego de muerto físicamente. Y yo tengo la sensación de que la gente simplifica. Bueno, tampoco es que sea simple el hecho, ¿no? Pero me da la sensación de que el común denominador piensa que ese consumado es el habernos dado a nosotros, el haber abierto una puerta, el haber construido casa para nosotros, ¿no? Muchas casas, ¿no? Hay en el cielo para nosotros, y esas casas, esas plataformas, esas dimensiones, tenían que ser construidas y edificadas a partir del sacrificio del madero, el sacrificio en el madero. Ese consumado implicó no solamente el habernos dado la posibilidad de darnos una nueva oportunidad, el habernos dado vida y vida en abundancia, y esa vida y vida en abundancia no solamente se manifiesta en la tierra, en realidad esa vida y vida en abundancia tiene que ver con el de manifestar la eternidad aún en este ámbito caído. Cuando Cristo dijo que Él nos iba a bendecir y lo iba a hacer de manera superlativa, nos iba a dar vida y vida en abundancia, no solamente habla en calidad de vida, sino que habla en cantidad de vida, porque implica la eternidad. Por lo tanto, ese consumado va mucho más allá, y no digo obviamente que esto sea menor, para nosotros es seguramente lo más significativo, porque es la reconciliación por medio de su sangre para con el Padre, y poder recuperar una posición espiritual de la cual hemos sido destituidos a la hora de haber mal decidido y haber errado el blanco. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos la única oportunidad de reconciliarnos con el Padre y poder ser aceptos delante de Él y poder ser llamados hijos, porque Hashem, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Elohim, cuando nos ve a través de Mashiach, nos ve a través de su Hijo, nos ve a través de Jesucristo. Por lo tanto, en Él somos hijos. Pero vuelvo a insistir, ese consumado es mucho más amplio de lo que uno pueda llegar a pensar, porque Cristo tuvo que venir para restituir todas las cosas. Y la salvación no menor para los hombres
era una de las cosas que Cristo vino a restituir, vino a restaurar. Cristo vino a restaurar todos los diseños que habían sido trastocados a partir de que Hasatán se rebeló contra el Eterno, y a partir de allí comenzó a desdibujar o trastocar o trastornar todos los planos divinos. Hasatán tenía acceso, de hecho tiene accesos todavía. Aún tiene accesos a Dios, porque de hecho cuando uno va al libro de Job, y eso, el hecho de que esté en el antiguo pacto no significa que haya sido, dice que Hasatán va a las cortes celestes, ¿no? y allí se genera un diálogo maravilloso con el Eterno, con el Padre, con el Creador. Por lo tanto, las Escrituras nos demuestran de que Hasatán tiene accesos, tiene llaves, aún tiene llaves. Esas llaves fueron arrebatadas, fueron por medio de la violencia arrancadas de las garras de Hasatán a partir de su sacrificio en el madero. Y usted dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo usted dice que todavía tiene llaves? Bueno, sí, tiene llaves porque nosotros, lamentablemente, a partir de nuestras concupiscencias y de nuestros errores, muchos de ellos constantes, significan que el enemigo haya recuperado de manera parcial, al menos esa es la expectativa que Dios quiere, que Dios tiene, de manera parcial, ¿no? Hasta que nosotros tomemos la sabia decisión de volvernos a Dios para de esa manera, por la autoridad delegada, no por un mérito propio, sino por la autoridad delegada en Cristo Jesús, volver a recuperar, ¿no? un área que fue violentada y que yo cedí por medio del error, permitiendo una ilegalidad. Hace ya bastante tiempo que estoy por hacer este compartir, un compartir que tiene un público objetivo muy claro, que yo entiendo que esto es es parte de una iluminación del Eterno, y yo asumo como uno de sus embajadores, y no es que yo me crea la gran cosa, el problema es que muchas veces los hijos de Dios, las hijas del Eterno, se piensan que son hormigas o muy poca cosa, y caen en el error de, por esa suerte de falsa humildad con la que a veces convivimos, no reconocer de que somos embajadores. Ahora, el ser embajador no es necesariamente un reconocimiento de nada, no es un título que yo pueda andar, del cual yo pueda andar jactándome o pavoneándome por la vida como si fuera gran cosa, porque en realidad ese también es mérito de Masías, no es un mérito personal. Pero yo no dejo de ser un embajador del cielo, yo no dejo de ser un embajador. Y vuelvo a insistir, ya hace un tiempo significativo que estoy meditando en esta palabra en el marco de un diseño general que Dios me ha dado, que tiene que ver con el de restaurar un tipo de sacerdocio, el sacerdocio. Usted dirá, bueno, pero el sacerdocio correcto es el sacerdocio de Melquisedec, que fue el que vino a establecer Mashiach,
que es tipo del sacerdocio eterno. No me refiero a ese tipo de sacerdocio. Eso ya fue resuelto en el Jordán y fue consumado en el madero. No me refiero a ese tipo de sacerdocio. Me refiero a esa manifestación, a esa cultura de reino que todo embajador no solamente necesita manifestar a título personal, sino que debe de pregonar, ¿verdad? Porque, porque todo embajador es un enviado, y no con esto estoy, me estoy metiendo en el rol apostólico, ni absolutamente nada que se le parezca. Simplemente digo que el asumir un rol magisterial y una condición de embajador del reino, que yo quiero decirles que es común o debería de ser común a cada uno de nosotros mortales que hemos sido adoptados en Cristo Jesús y por lo tanto hemos sido constituidos como hijos. O sea, no se requiere ser astronauta. No necesitamos un título de Harvard ni nada que se le parezca. Se necesita solamente un corazón circuncidado, eh, ni más ni menos, ¿verdad? Y una aceptación eh, del rol protagónico que Dios está esperando de nosotros, no porque nosotros seamos protagonistas necesariamente, necesariamente de esta historia, eh, porque el actor claramente protagónico fue Yehoshua, fue Jesucristo, quien nos delegó a la persona o a la institucionalidad del Espíritu Santo para que a partir de sus atributos y de su autoridad delegada, nosotros tuviéramos la idoneidad necesaria para poder estar a la altura de lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Bueno, que funcionemos como lo que decimos que somos. Y eso es un sacerdocio que debería de ser por definición santo, puro, próspero, no necesariamente en términos financieros, económicos, sino en términos morales, en términos de cultura. Y esa cultura, insisto, es una cultura de reino, no es una cultura más. No es cualquier cultura. No es el termo y el mate, el dulce de leche, el fútbol. No, eso no es cultura. No es cantar el himno patrio. No es que te saquen los pabellones patrios. No, eso no es la cultura del reino. La cultura del reino es una forma de vivir. Una forma de vivir que está íntimamente ligada con la de ser un adorador. Por eso la Escritura dice de que Dios busca, ¿no? Busca adoradores. ¿Y por qué busca adoradores? Y bueno, y será porque su iglesia, ¿no? Su iglesia dista mucho de ser el tipo de coro que Dios está esperando que sea. Dista mucho de manifestar ese tipo de alabanza o de adoración que Dios está esperando de nosotros. Este sacerdocio dista mucho de manifestar una cultura, de manifestar la cultura del reino, y por contrapartida hemos sido permeados en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida al punto de que terminamos haciendo ídolos de todos los colores. Es como, a veces me da la triste sensación de que la humanidad se ha desarrollado mucho pero ha avanzado muy poco. Porque seguimos adorando palos, seguimos adorando piedras, ¿no? Seguimos adorando estrellas, cuando en realidad esas cosas ya deberían de estar resueltas. Hoy, claro, hoy probablemente tengamos que cambiar los ejemplos, ¿no? Tal vez no adoremos como en antaño, no adoremos palos, no adoremos estrellas,
pero adoramos a partidos políticos, adoramos a personajes políticos, los idolatramos, ¿no? Adoramos al dinero, adoramos nuestras emociones, adoramos nuestro yoísmo. Entonces somos grandes idólatras, encubiertos en una vestimenta de pseudo sacerdocio, que cuando vos lo mirás de una manera más o menos concienzuda, te das cuenta de que es un sacerdocio corrupto, de que no es un sacerdocio conforme al corazón de Dios, de que nos vestimos de blanco, pero nuestra vida es una oscuridad, es un negro, son colores ocres, marrones oscuros, grises, negros, verdes oscuros, colores lúgubres, porque resulta que el sacerdote, por más de que se vista de blanco, cuando pasa por el escáner del cielo, se encuentra con que está absolutamente minado de concupiscencias, minado de ídolos. Tenemos altares de todos los colores. Le prendemos velas a todo lo que se te ocurra. Le prendemos velas a nuestras emociones. Le prendemos velas a nuestras pasiones. Le prendemos velas a nuestro enojo. Y las idolatramos. Porque cuando nos toca argumentar, lo argumentamos a partir del enojo, como si el enojo fuera un argumento suficiente para poder sostener o sustentar una verdad o un principio de reino. Y es allí en donde uno tiene que caer en la conciencia de que estamos prendiendo velitas permanentemente. Cuando siempre queremos tener la razón, lo que estamos haciendo es prendiéndole velas a nuestro ego. Y tal vez no seamos como nuestros amados hermanos católicos, a quienes doblan sus rodillas delante de estatuas. Pero yo debo reconocer que tristemente tal vez no tengamos estatuas de yeso enfrente, pero sí tenemos algunos espejos ante los que nos terminamos postrando. Un espejo que nos muestra y nos demuestra nuestros egos, nuestros orgullos, nuestros enojos, nuestras razones. Y por lo tanto terminamos siendo un sacerdocio absolutamente idólatra. Por lo tanto, cuando en mi intimidad con el Señor, Él me hacía saber, sentir, vibrar en este tipo de escenarios, a mi corazón venía ese tiempo de luto espiritual. Disculpen las expresiones tal vez un poco fuertes, ¿no? Pero venía a mi corazón ese tiempo de luto espiritual en donde el sacerdote Elí, ¿verdad? Un sacerdocio obsoleto, un sacerdocio perimido, un sacerdocio corrupto, permisivo, ¿verdad? Un sacerdocio que había caído en el error de la familiaridad. Y es que uno de los graves errores del sacerdocio que hoy está vigente es que se ha familiarizado demasiado con las cosas de Dios y ya es una rutina, ya es algo mecánico. Y nos olvidamos de que todo lo que nosotros hacemos, aún de manera mecánica, tiene que ser el resultado de una vida de amores para con el Padre, de una vida de intimidad, de una desnudez
para con su Señor, para poder tener amores. Seguimos haciendo porque como bueno, si se generó un bache, pido perdón. Lo que pasa que estaba entrando una suerte de en el movimiento de la rotación de la Tierra. El Sol me jugó una mala pasada. Y bueno, pido disculpas por si por así se generó un lapsus. Un lapsus que, bueno, me sacó definitivamente, ¿no?, de lo que venía. Pero me acordé. Bendito sea Dios. Yo mucho me temo que, como los tiempos del sacerdote Elí, somos el resultado, y digo somos el resultado de un sacerdocio que está demasiado familiarizado. Entonces, como estamos demasiado familiarizados, vivimos por la vida sin orar. Total, como ya somos hijos, como ya Cristo lo hizo todo, como ya fuimos al culto el viernes, el sábado, el domingo, no tenemos necesidad de buscar a Dios, no tenemos necesidad de tener intimidad con Él. Si nos toca predicar, bueno, hacemos una suerte de bibliomancia, ¿no?, en función de lo que surja ahí en el momento, ¿verdad? Y como tenemos ya un previo conocimiento, y bienvenido sea ese conocimiento, pero como tenemos ya un conocimiento de las escrituras, de algunos pasajes, de lo que implica, de la enseñanza que subyace, ¿verdad? A veces sacamos sermones de la galera. Y no se supone que cada oportunidad, cada compartir, cada cita con el Eterno no debería ser el resultado de un tiempo de amores, porque no es lo que yo quiera decir, es lo que Él tenga que decir a través mío. No es lo que yo quiera manifestar, es lo que Él tiene que manifestar a través de uno. Pero si yo saco de la galera un sermón, como tengo tanto conocimiento, porque claro, conozco al Señor hace 20, 25, 30 años, como si eso fuera suficiente, y porque tengo un vasto conocimiento como si eso fuera suficiente, yo creo que ya no necesito mucho. Entonces entramos en una suerte de familiaridad y terminamos descuidando el arca. Que si seguimos el hilo conductor, está muy ligado a lo que pasa después, cuando el pueblo de Dios pierde el arca de la alianza, ¿verdad? Pasa todo lo que pasa. Los filisteos pagan las consecuencias de haber creído que tenían ellos en su sola potestad el poder mandar a Dios, ¿no? Pasa lo que pasa, no vamos a entrar en detalles, sino esto no lo terminamos más. Y esto es el resultado de una síntesis. Así que imagínate, de una síntesis que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo, que tiene mucho que ver con ese tiempo tan lúgubre, ese tiempo de luto espiritual, en donde hasta los delfines, ¿no?, porque lamentablemente eso también habla acerca de la condición espiritual de la iglesia, y es que ¿dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Porque hemos escuchado decenas de veces, lamentablemente, pero no debe de extrañar,
la expresión nepotismo en ámbitos del gobierno, en esferas políticas, pero saben que la iglesia ha caído tristemente en nepotismo, porque levantamos como pastores, copastores, líderes, diáconos, o sea, el liderazgo en general, del cual nosotros nos rodeamos, ¿no? Los levantamos no en función de lo que Dios haya dicho, ¿verdad? Como le pasó al profeta Samuel, ¿no? Samuel empezó, tiene que ser este, ¿no? Fíjate lo grande que es, mirá la musculatura que tiene, mirá el porte que tiene, debe ser este seguramente el futuro rey de Israel. Y Dios dijo, no, bueno, que pase el que sí, no, que pase el que sí, tampoco, ¿no? Y ya el sacerdote Elí, el profeta Samuel, yo creo que en un momento seducido por sus pasiones, pero sensible al fin, porque así como él creyó, también escuchó la voz de Dios y escuchó el no de Dios. Y eso fue haciendo que fueran desfilando, ¿no? Todos los hijos de Isaí y Elí, bueno, qué lío que tengo con los nombres hoy, y Samuel, el profeta Samuel iba viendo el desfile de los hijos, y él iba pensando en función de lo que él veía, de lo que a él le parecía, que lo más probable es que ese iba a ser el candidato, pero Dios le decía que no. Por eso insisto, así como el profeta tuvo una suerte de desliz, nunca perdió por completo su oído espiritual y fue sensible a la voz de Dios, tanto a los reiterados no iniciales como al sí final. Porque no fue ninguno de los que él pensó. Terminó siendo alguien que ni siquiera estaba en ese lugar. Y a veces pasa que el sacerdocio, ¿no?, que se ha transformado lamentablemente en una casta religiosa, este sacerdocio que yo mucho me temo que se ha transformado en una casta religiosa, y digo casta porque las castas son las que determinan su línea sucesoria, ¿no? Y yo vuelvo a insistir en este triste concepto del nepotismo, porque lamentablemente el pastorado de turno, el liderazgo de turno, el apostolado de turno, ¿no? Tampoco quiero generalizar demasiado, pero tengo la triste sensación de que escoge en función de lo que ellos piensan y no en función de la voz del Eterno. Porque probablemente en muchos lugares, el sucesor del líder de turno ni siquiera esté circunstancialmente en ese lugar. Pero por alguna extraña razón, yo quiero creer que ha sido Dios. Tenemos hoy a muchos hombres, muchas mujeres de Dios que escogen, ¿verdad?, a su línea sucesoria en función de sus vínculos, ¿no?, sus vínculos filiales, sus vínculos parentales, sus vínculos afectivos, sus vínculos económicos, sus conveniencias, básicamente, ¿no? Y ese fue el grave error en el cual ese gran desliz que tuvo el profeta Samuel, que lo corrigió con ese
sano equilibrio que tenemos que tener, que es la de tener un oído siempre, siempre educado para que pueda escuchar la voz del Altísimo, porque es la voz del Altísimo la que te va a decir sí o la que te va a decir no. Yo vuelvo a insistir, seguramente en muchos de los lugares que hoy están vigentes, para Dios, el sucesor natural, ni siquiera está todavía en ese lugar, sino que Dios lo está preparando. Como le pasó a David. Como le pasó a David. Un joven que jamás se me ocurre, jamás se le pasó por la cabeza ser rey de nada. El problema es que Dios lo eligió, lo preparó, lo capacitó, lo empoderó. Y lo llevó a ser el dulce cantor de Israel, una condición a la que solo se alcanza, sí, solo sí, cuando a pesar de ser un absoluto don nadie para el gobierno imperante, para la casta de turno, a pesar de ser un absoluto don nadie, sos un hombre o sos una mujer que tiene amores con el Eterno. Sos un hombre, sos una mujer que no tiene ningún reparo a la hora de presentar su desnudez delante de su amado, para que en ese lecho puedan tener amores y de ese lecho pueda surgir el hombre o la mujer que Dios espera de nosotros, el sacerdote o la sacerdotisa que Dios espera de nosotros, el rey, la reina que Dios espera de nosotros, porque al menos así es como Dios nos visualiza. El problema es que nosotros nos esforzamos por seguir siendo un sacerdocio obsoleto. Y el problema es que cuando uno es preso, es prisionero y es cómplice de un sacerdocio obsoleto, lo que está haciendo es condicionando la vida espiritual de aquellos que lo acompañan, de aquellos que forman parte de esa comunidad. Es un hermoso techo espiritual que te limita y que, lejos de llevarte a nuevas dimensiones, a nuevas alturas, te mantiene en una condición de enanismo, en una condición de enano espiritual, absolutamente triste, magra, deficiente. Y lo más triste de todo, que hoy tenemos 20, mañana tenemos 30, pasado tenemos 40, vivimos una vida creyendo que, pero resulta que cuando tenemos oportunidad de estar delante del Señor, confiemos en que el Señor no diga: apartados de mí, hacedores de maldad, a ustedes no los conozco. No, pero si yo fui a los cultos fui al culto toda la semana, fui al culto. No te conozco. No sé quién sos. Pero si yo llevaba la palabra, yo era el que abría los cultos, ¿te acordás, Señor? Yo era el que ministraba la ofrenda, ¿te acordás? Yo era el encargado de... No te conozco. No te conozco. Y ese es uno de los graves, ese es el grave problema. Que Dios está buscando a su amada, al igual que sigue buscando adoradores. ¿Por qué sigue buscando adoradores? Porque lamentablemente los que tenemos la responsabilidad de adorar, y ese adorar obviamente tiene que ver con una forma de vida, no lo estamos haciendo conforme a Dios espera de nosotros. Lo estamos haciendo conforme a nosotros creemos, en base a nuestra expertise, experiencia, nuestra familiaridad, que tanto mal nos ha hecho, porque la familiaridad ha sido uno de los peores males que el liderazgo ha sostenido a lo largo de estas últimas décadas.
Porque retomando el hilo de conducción bíblica, ¿verdad? Y estábamos así en los tiempos del sacerdote Elí, del profeta Samuel, ¿no? El pueblo que de una manera nefasta escoge un rey, ¿verdad? Como todo el mundo tenía, ellos querían un rey, ¿verdad? Ellos querían parecerse al mundo. Y esta iglesia tiene una necesidad de parecerse al mundo tan grande que da pena. Da pena. Da pena porque la iglesia, en vez de manifestar su identidad, que es la identidad de Cristo, que es el carácter de Cristo, una iglesia que necesita manifestar una cultura, que no es la cultura de este mundo, sino que es la cultura del reino, no es la cultura del aborto, no es la cultura del divorcio, no es la cultura del feminismo, no es la cultura del machismo, no es la cultura de te pegan en una mejilla y sale una batería de trompadas por el otro lado. No es la cultura esa la del reino. Pero nosotros tenemos una fascinación por esa cultura. Nos seguimos vistiendo de blanco, pero tenemos una fascinación por esa cultura. Pero no es la cultura del reino. Por lo tanto, Dios sigue buscando adoradores. Dios sigue buscando a su amada. ¿Por qué? Porque así como los adoradores tienen que tener una condición que te tiene que ser iluminada, revelada e iluminada. Porque a Dios no se le adora por la expertise que vos tengas. No se le adora por los cursos que hayas tomado en las mejores academias de música del mundo. A Dios se le adora primero con un corazón íntegro. Primero. Y segundo, se le adora como Dios quiere que se le adore. ¿Qué significa eso? Bueno, que vos vas a tocar lo que Dios quiere, como Dios quiere, en la nota que Dios quiere, si Dios quiere, y las veces que Dios quiera. Bueno, pero escúchame, nosotros somos así, te hacemos 3 alabanzas, 3 adoraciones, metemos palabra de inicio, metemos ofrenda, otra adoración más, ¿no? Como para generar un clima, una suerte de manipulación del alma, así, ¿no? Porque llamamos espiritualidad, en realidad, a una manipulación del alma, a una manipulación de los sentidos. Ojo porque una cosa es el mover del espíritu y otra cosa es el mover del alma. Ojo porque hoy hay todo un sistema de programación en muchos ámbitos de la vida y lamentablemente la iglesia ha sido prisionera por ignorancia, muchas veces por ignorancia, otras no, otras al hueso adrede, al hueso. Otras por ignorancia. Han caído en esa suerte de programación neurolingüística, en donde te ponen tantas adoraciones, ¿viste? Cosa que te quedes te quedes así, como medio con las defensas bajas, ¿viste? ¿Viste? Como muy sensible, muy permeable. Y vos decís, bueno, pero ¿y entonces, varón, qué hacemos? ¿No ponemos alabanza? ¿No ponemos oración? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay que preguntarle a Dios, aquel que tenga la responsabilidad tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere que haga. El tiempo que Dios quiere que lo hagas. Varón, pero no podemos tener dos horas de adoración. Bueno. Seguís siendo una organización religiosa. Bueno, sí hay problema. Estamos condicionando a toda una generación, ¿no? Pero es lo que Dios dice, de la manera que Dios dice.
Eso es ser un adorador. Por eso este sacerdocio es un sacerdocio que Dios está migrando a otro sacerdocio. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec. Está claro cuál es el sacerdocio correcto. El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Punto. Yo hablo de otro tipo de conducta, hablo de una mentalidad de gobierno, hablo de una cultura de reino que implica el funcionar como el tipo de sacerdocio correcto. Siguiendo en ese hilo bíblico, los filisteos se apoderan del arca de la alianza como si se pudiera alguien apoderar de Dios, ¿verdad? Por allí Dios hace estragos, porque Dios siempre tiene la necesidad. Primero, Dios es santo. Y en donde exista un ápice de inmoralidad, de ilegalidad, de desorden, Dios por su propia naturaleza tiene que establecer juicio. Y ese juicio viene de manera dolorosa. Y si no, pregúntenle a los filisteos, que mandaron un carro lleno de tumores de oro y de ratones de oro. Bueno, llenos no, 5 y 5. Pero era bastante simbólico. Ellos se deshicieron de Dios. Se deshicieron de Dios. A mí me genera mucha tristeza esto, porque que el mundo se deshaga de Dios no me llama la atención, pero que la iglesia se deshaga de Cristo me parece gravísimo, 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 gravísimo. Por no decir de que Él es el Señor de la iglesia. Por no decir que somos la iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque hay que decirlo, cada tanto hay que decirlo porque se ve que se nos olvida. Y termina siendo la iglesia de... Y claro, como no decimos de Jesucristo, termina siendo de el pastor o el apóstol fulano. Y no, sabes que no, es la iglesia de Jesucristo. Que por gracia, por un amor inconmensurable, ¿no? Tenemos la honra de ser parte, de conducir o de la formalidad que nos toque. Porque en la sinfónica de la vida a cada uno su instrumento, ¿no? A cada uno su instrumento. Por lo tanto, Dios, así como está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, también está buscando a su amada, a su novia, a su sacerdocio. Y cuando Dios, y este es un tiempo de nuevas oportunidades. De hecho, a título personal estamos delante de nuevas oportunidades. Y este mensaje tiene que ver para con aquellos que, en definitiva, han sido vellones para nosotros en esta nueva etapa, que nos ha dado a entender de que estamos delante de una nueva oportunidad de parte de Dios por pura gracia y misericordia. Y nos genera un temor reverente, nos genera un temor reverente. Y por más de que allá hace 20 años que conozcamos al Señor, para mí no significa nada. Es más, esta nueva oportunidad a mí me genera una dependencia de Él aún mayor que cuando yo comencé a conocerlo. Porque usted dirá, bueno, el miedo no es de Dios, pero yo tengo miedo a decir algo que Dios no quiera. ¿Qué quiere que le diga? Porque yo no quiero ser de ese sacerdocio que porque conoce a Dios hace 20 años, entró en una familiaridad que termina siendo mortalmente peligrosa. Porque lo familiar, lo que comienza como un familiarizarse, termina siendo una estructura religiosa. Es en cuestión de segundos.
Por eso yo tengo en esta nueva oportunidad que nuestro Abba nos pone delante, yo tengo un temor reverente, gigante. Quiero decir lo que Él quiera decir. Quiero hablar lo que Él quiera hablar. Quiero interpretar lo que Él quiera interpretar. No me atrevo a abrir las escrituras y andar inventando sermones, porque no tuve tiempo de tener amores para con Él. Entonces, claro, como la escritura a mí me es familiar, ¿no? Me acuerdo de algún pasaje más o menos conocido y bueno. Y eso es mortalmente peligroso. Pues fíjate que cuando toman el arca y Dios mismo se echa de ese lugar, porque siempre el anhelo de Dios es estar en medio de su pueblo, pero fundamentalmente con sus sacerdotes. Porque Dios visualiza la iglesia en términos de sacerdocio. Dios nos visualiza como reyes y sacerdotes. Por lo tanto, Dios nos visualiza como sacerdocio. ¿Qué es lo que deberíamos de ser? Pero yo no soy ni diácono, yo vengo, sí, vengo así. Bueno, no importa. Si tuviste un encuentro personal con el Señor, Dios ya comenzó a verte como un sacerdote y va a seguir trabajando para que lo seas. Pero aquello de yo no soy pastor, yo no estudié, no. ¿Dónde estudió David? Llegó a ser rey, el dulce cantor de Israel. Decime en qué universidad estudió, y no estoy haciendo apología de la ignorancia, que quede claro. Explícame qué títulos tenía David en teología, en todas esas cosas, para ser conductor de una nación. Explícame qué mérito tuvo, qué mérito académico tuvo David para que Dios haya elegido que Mashiach fuera o saliera de la simiente de David. Alguien que me explique cuál es el mérito académico. ¿Qué mérito tuvo David para que Dios le haya revelado de qué manera se le adora a Dios en el cielo, para que David entendiera el sistema de adoración celestial y lo replicara acá en la tierra? De ahí el tabernáculo de David, que ha sido el texto base que nos ha llevado a desenrollar todo esto que estamos desenrollando. Porque es en definitiva lo que Dios está restaurando. Es una profecía, forma parte de una escatología, te diría, a partir del libro de Amós, en donde Dios promete que va a restaurar ese tipo de sacerdocio, ese tipo de tabernáculo, que es el de David, casualmente, ¿no? Que vuelvo a insistir, no tuvo no dice la escritura que haya tenido ningún mérito académico, no lo sé. Pero ¿por qué es importante ser parte del sacerdocio correcto? Primero, porque es lo correcto, valga la redundancia. Segundo, porque Dios está presentando un escenario profético. Dios en esta nueva dispensación, en estas nuevas oportunidades que está dando, está dejando bien en claro
¿Cuál es el sacerdocio en donde Dios está y se manifiesta? Porque encuentra a su amada, encuentra al sacerdocio correcto, al sacerdote correcto, al adorador correcto. Porque cuando Dios encuentra a su amada, Dios comienza a dar muestras del placer que le genera. Yo lo visualizo en estos términos y me parece práctico a la hora de enseñarlo. Cuando Dios encuentra a su amada, cuando Dios se siente complacido por esa iglesia que ha aprendido y ha entendido cómo adorarle, la respuesta de Dios ante eso es la manifestación de su gloria. Entonces comienzan a pasar todo tipo de locuras. Yo ayer hablaba con un hermano y le compartía acerca de estas cosas. Y por allí le compartía algunos deberes que me parece que podemos hacerlos todos. Son deberes que me parece que podemos hacerlos, debemos hacerlos. Porque Dios a mí me señaló cosas sustantivas que yo quiero compartirte. Y el relato de las Escrituras, siguiendo ese hilo de conducción, dice que el arca, ¿verdad?, que viene de una manera filistea, no de una manera bíblica, de una manera humana, no de una manera bíblica. Por eso a Dios no se le puede atraer así nomás. No vamos a entrar en eso ahora. Pero Dios viene y se queda en el arca de la alianza, queda en la casa del sacerdote Abinadab, ¿no? Él señala a un hijo para que sea encargado de cuidar el arca de la alianza, pero él era un sacerdote y él tenía una familia sacerdotal. Quiero dejarte algunas cosas que después iremos puntualizando. Abinadab tenía una familia sacerdotal, como cualquier congregación. Estaba Usa, Ahío, Eliezer, creo que era aquel a quien escoge a Abinadab para cuidar el arca. Perdón. Se me fue una yerba por el lugar equivocado. Perdón. Hacemos un rápido repaso. Abinadab es un sacerdote, tiene una familia sacerdotal, escoge a Eliezer creo que era Eliezer, ahora les pido perdón, se me escapa el nombre, se me está escapando el nombre, pido perdón. Pero también estaba Usa, también estaba Ahío, hombres que cuando David es levantado como rey, su primer magna decisión, ¿no?, de ahí es donde comienza a construirse esa reputación del dulce cantor de Israel. No era porque él cantara lindo, sino porque el corazón de David latía por la presencia de su Dios. Él interpretaba, la interpretación de su vida era una interpretación que a Dios le hacía saber y sentir que David amaba su presencia, anhelaba su presencia.
y eso le transformó y le dio el mote del dulce cantor de Israel. Vuelvo a insistir, no era que él cantara lindo, sin duda él tenía dotes para la interpretación de instrumentos, pero de hecho él construyó instrumentos que no existían, pero no fue porque a él les pareció, bueno, vamos a hacerlo así. No, le fueron revelados. No importa, eso no es lo importante ahora. El tema es que Dios permite eso. Y si Abinadab es tipo de una congregación X, ¿no? Que tenía su familia sacerdotal, o sea, que tenía sus miembros, gente que tenía a cargo determinadas responsabilidades, ¿verdad? Como pasa en toda congregación. Bueno, David va a buscar el arca y bueno, por razones hasta políticamente correctas, ¿verdad? Los que habían sido designados para ir delante eran Usa y Ahío. El problema es, o uno de los grandes problemas que encontramos en esto, es que David no va a buscar el arca como resultado de haber visto algo extraordinario en la casa de Abinadab. La casa de Abinadab, el sacerdocio tipo Abinadab, un sacerdocio muy común, lamentablemente hoy vigente, es ese sacerdocio en donde se canta, se alaba, se predica, se hace todo lo que se hace, pero no hay nada extraordinario. ¿Qué significa que no hay nada extraordinario? Bueno, cuando vos repasás que la presencia de Dios va a parar a la casa de Abinadab, una familia sacerdotal, y estuvo 20 años sin que pasara absolutamente nada, uno tiene que replantearse cosas. Porque no podemos ser eternamente una casa, un sacerdote, un sacerdocio, una congregación, en donde se hable de, pero ese del que hablamos no se manifiesta. Algo pasa que él no se manifiesta. Y no estoy hablando de polvo, que caiga polvo de oro, ni nada de eso. Con que haya convicción de pecado me alcanza. Con que haya convicción de pecado me alcanza. Pero hoy tenemos denominaciones, sacerdocios, congregaciones, en donde no existe ni siquiera la manifestación de una convicción de pecado, de justicia, de juicio. No hay. La gente entra y sale como entró, sin ninguna convicción de nada. No se lleva ningún deber a casa, no se replantea nada, no se reformula nada, no sale con el corazón roto, no porque le hayan dicho feo, sino porque la palabra lo conmovió, lo confrontó y le llevó a sentirse inmundo y le llevó a replantear su vida. Tenemos mucha gente que se va muy contenta a la casa, pero no se replantea nada, porque cuando llega a la casa sigue siendo exactamente igual que el día anterior, y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio, es una congregación tipo Abinadab, no pasa nada. Por eso para mí este mensaje es muy particular, porque mal que me pese, nosotros hace ya unos 20 y pocos años que comenzamos a caminar tomados de la mano del Señor. Y seguramente pasó bastante, sensiblemente menos de lo que uno hubiera esperado por haberse uno puesto en las manos de Dios.
Pero claro, este tipo de cosas no son... uno no encuentra una introspección de ese tipo. Y no digo que yo sea la gran cosa, ojo, ni nadie se le parezca. Pero yo vuelvo a insistir, yo entiendo que esta nueva oportunidad a mí me genera un temor reverente de Dios. Y ese temor reverente me lleva a ser brutalmente honesto. Fueron 20 años sin que pasara mayor cosa. Vivimos momentos hermosos, pero mayormente no fueron los que uno quisiera. Y no con esto estoy diciendo que la vida te va a sonreír en todos los órdenes de la vida, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365, bueno, si son bisiestos un día más del año. No, yo no estoy diciendo eso, porque no va a pasar eso. Pero uno tiene que reconocer, para poder cambiar, que ha sido un sacerdocio tipo Abinadab, en donde estuvo la presencia de los 20 años, estuvo la estructura, estuvo el arca, pero la presencia no, o se manifestaba de manera muy pausada, cada tanto. Pero dice la escritura literalmente, te animo a que lo busques, que estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Nada. Después pasa lo que pasa, David intenta traer el arca del pacto, lo hace a la manera filistea, a la manera del mundo, no vamos a entrar en eso ahora. Debió saber David que el arca no se trasladaba así, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente digo que un sacerdocio correcto no es un sacerdocio que se mueva por emociones, por especulaciones, por buenas intenciones, sino por diseños. Por diseños, por principios divinos. Dios es un Dios de principios. Dios se mueve por principios. Dios, por ejemplo, ¿cómo que se mueve por principios? Dios no puede mentir, porque Él es la verdad. Entonces Él, por principio, no... A ver, es como, no sé cómo explicarlo, pero es como pedirle, no sé, a un lavarropa que se transforme en heladera. No, es lavarropa. No es heladera. ¿Entendés? Por más que vos quieras hacer hielo, no se va a hacer hielo. Es imposible. Disculpen la muy vana comparación. No quiero comparar a Dios, por favor, con una heladera o con un lavarropa. Por favor. Pero bueno, uno tiene que buscar ejemplos e intentar ser lo más práctico posible. Pasa todo lo que pasa. Que no fue agradable, dicho sea de paso, ¿no? No fue agradable. Porque hubo hasta una muerte en el medio. Y es que cuando la vida no se manifiesta, lo más probable es que lo que se manifieste sea la muerte. No, varón, pero ¿cómo usted va a soltar juicio de tal magnitud? Bueno, yo no es que esté soltando ningún juicio. Lo que estoy diciendo es que si la vida de Dios no se manifiesta, lo que se va a manifestar es la religiosidad. Y la religiosidad no trae vida. Por las dudas. No trae vida. Usa muere en sus muy buenas intenciones, en su hermoso corazón, todo lo que vos quieras. Muere porque fue irreverente. Después veremos algunas puntualizaciones. A David le pasa lo que yo entiendo que nos está pasando a nosotros, y es que nos dio temor.
A David le dio temor, David tuvo un temor reverente, David no quiso hacer nada sin preguntarle a Dios. Entendió que había algo que estaba mal y por lo tanto entró en un tiempo de reflexión, entró en un tiempo de introspección, entró en un tiempo de amores, entró en un tiempo de desnudez. Y se desnuda delante de Dios y tiene amores para con su rey. Y el rey le revela, en una iluminación del Ruach, le muestra cómo se le adora al Padre en el cielo, y él lo replica acá en la tierra, el tabernáculo de David, un tabernáculo que el libro de Amós, que es el objetivo, entiendo que es el objetivo de Dios en esta temporada preciosa que Dios nos está poniendo delante. ¿Cuál es el objetivo de Dios en esta temporada? Bueno, la de restaurar un tabernáculo que no solamente está caído, sino que está en ruinas. Bueno, así está la adoración en la iglesia. Pero cuando digo de adoración, no me refiero a los que hacen música, me refiero a aquellos que tienen la gobernanza de la iglesia. El rol de conducción. Pero la gobernanza no la que tiene que tener el Espíritu Santo. Bueno, ¿ves? A eso me refiero. No la tiene el Espíritu Santo, la tiene el líder de turno. La tiene la casta religiosa. Por eso no es una adoración, por eso es una adoración filistea, no es una adoración conforme al corazón de Dios. Por eso Dios no encuentra adoradores, porque eso para Dios no es adoración, por más lindo que sea, por más cuerdas de $2.000 que tengan la guitarra, el bajo, tengan la batería, no sé, no sé ni cómo se llaman, los parches, no sé ni cómo, ni qué son, de oro, no me importa. La excelencia es una consecuencia, no puede ser jamás un fin. Pero esta iglesia obsoleta, negligente, sigue enseñando que la excelencia es un fin. No, la excelencia no es nunca un fin. El fin siempre es Jesucristo. Vos tenés que mirar a Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaba en la tormenta? Pedro, mírame a mí. Pero las olas, mirá que el casco del barco que se va a partir. Mírame a mí. Mírame a mí. Pero no. Nos encanta mirarnos el ombligo lleno de pelusa. Y pensar que porque tenemos una consola de $25.000, Dios se mueve más. A veces que uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Yo me gozo en el Señor, me gozo en mi Rey. Porque entiendo que nos está dando la oportunidad no solo de cambiar nosotros, sino de volver a funcionar como agentes de cambio, a partir de la gobernanza del Espíritu de Dios, a partir de la gobernanza del Ruach de Dios. Porque acá, vuelvo a insistir, no importa los años que tengas, lo que importa es la sensibilidad que tengas, el corazón que tengas de querer ser el tipo de sacerdote correcto. El sacerdocio de Abinadab es un sacerdocio en donde la religión está, hay música, alabanza, hay introducción, hay palabra de ofrenda, hay prédica, hay alabanza finales, hay no sé, yo qué sé, hay lo que hay en todos lados. Que no digo que esté mal, ni nadie se le parezca. El tema no es lo que hagan, el tema es la fuente de donde sale eso. Y la dirección, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el director de coro en todo caso. Por no decir el director de todo.
Hasta que pasa todo lo que pasa y lamentablemente la muerte, lamentablemente el fallecimiento, lamentablemente la ruptura, el quebranto, el dolor, la muerte, tiene que ser un indicador de que nosotros nos hemos conducido mal. Hemos jugado la religión, hemos jugado con Dios. Nos hemos familiarizado tanto que hemos perdido el temor a Dios. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. De alguna manera hay que reconocerlo. En algún momento hay que reconocerlo. Porque es la única forma de cambiar. ¿Cómo haces vos para cambiar? Bueno, primero reconociendo que la manera que llevabas no era la correcta. ¿Cómo haces vos para cambiar? Si no tenés algo con lo que comparar. Si lo que te acompañó estos años no ha sido más que enfermedad, muerte, dolor, lágrimas, bueno, hay que comparar. Y yo tengo la obligación, porque así el Señor lo hizo conmigo, de llevarte a comparar. Porque la presencia de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab sin que pasara absolutamente nada. Y cuando pasa algo, es luto, es muerte. Es algo gris, nefasto, insolente. No había temor de Dios, no había reverencia, había mucha gana, mucho gana había, pero no, el noviazgo no se hace de ganas, ¿eh? Los amores no son el resultado de ganas, son el resultado de un compromiso. Porque para que los jóvenes puedan entender el sexo, que es ese tiempo de amores, es ese espacio de placer, de conocimiento mutuo, tiene que ser establecido en un marco ordenado llamado matrimonio. O sea, no es el resultado de me gusta. ¿Me explico? Y nosotros hemos tenido mucho me gusta, pero no hay ninguna institucionalidad que nos cubra. No hay ninguna formalidad que nos guarde, no hay ninguna legalidad que nos avale. Es como, lamentablemente, las parejas de ahora, ¿no? Vamos a probar. ¿Qué quieres probar? ¿Qué tenés? ¿Un helado? ¿Qué es lo que tenés? ¿La torta de chocolate? ¿Qué querés probar? No, tenemos que probar la convivencia, a ver cómo nos llevamos en el lecho. Bueno, estamos poniendo a lo David, ¿no? Estamos queriendo traer a Dios en una carreta cuando sabemos que la presencia se la carga en los hombros de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Bien entendidos, hombres bien entendidos, mujeres bien entendidos, que tienen un compromiso, no que tienen un affair. No, un affair no, tiene que haber un compromiso. La sexualidad es maravillosa en un marco legal, en una formalidad, en una legalidad. No, vamos a probar. No, ¿qué vamos a probar? La iglesia prueba cosas, prueba acá, prueba allá. Y bueno, a ver si probamos esto, a ver si probamos aquello, a ver si probamos... No, ¿qué probamos? ¿Dios te dijo? Sí, está, listo, punto. ¿Qué hay que probar? ¿Qué es una tele? ¿Qué es lo que tenés que probar? Porque el sacerdocio que Dios quiere no es un sacerdocio que prueba, es un sacerdocio que sabe lo que tiene que hacer. Es un sacerdocio que tiene una identidad, porque ha pasado tiempo con Dios, porque Dios lo ha marcado y sabe por dónde tiene que ir y sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso yo le decía desde el comienzo, yo tengo un temor reverente en esta oportunidad. Que antes no lo tenía, varón. Bueno, evidentemente no teníamos la madurez necesaria.
evidentemente. ¿Y ahora la tiene, varón? Bueno, yo confío que si Dios nos está dando una nueva oportunidad es porque algo hemos aprendido. David entra en ese temor santo, en ese temor reverente, de entender de que las cosas se hacen a la manera de Dios o no se hacen. Porque si uno se maneja o maneja cuestiones espirituales lejos del orden, del marco correcto, puede llegar a ser mortalmente peligroso. Y si no, pregúntenle a USA. Pregúntenle al sacerdote Elí, pregúntenle a los hijos de Elí, pregúntenle a Samuel, a el rey Saúl, perdón, se me fue. Con ese era. ¿Y a dónde va a parar el arca de la alianza? A la casa de otro sacerdote cuatita, que los cuatitas eran los encargados de los utensilios santos. O sea, dentro del sacerdocio había distintas órdenes, ¿no? Y distintas responsabilidades en un marco de orden y en un marco de trabajo ordenado, ¿verdad? Había distintas asignaciones. Y es que en el sacerdocio siempre hay distintas asignaciones. Por eso yo no entiendo por qué a veces cuando encontramos a alguien exitoso realmente en Dios, porque ha sabido escuchar a Dios, porque ha puesto por obra sus diseños y están manifestando, están viendo la manifestación de la gloria de Dios, que son modelo a seguir, pero no modelo a copiar, modelo a seguir. ¿En qué sentido? En el sentido de entender de que cuando uno encuentra cuál es la forma de Dios para tu vida, el resultado va a ser probablemente el mismo. Yo no sé si en cantidad, en calidad, pero va a ser exponencial definitivamente. Pero nosotros confundimos conceptos y cuando vemos a alguien que tiene un nivel de éxito lo queremos copiar, cuando en realidad lo que tenemos que replicar es la forma en la que ellos llegaron a eso, no copiar eso. Son dos cosas muy distintas, diametralmente opuestas. Por eso mucha gente copia cosas y no les va de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo que Dios estableció para ellos desde antes de la fundación del mundo, porque resulta que somos trompeta, pero queremos funcionar como saxofón. Bueno, así nos va. No, pero son instrumentos de viento. Sí, pero no son iguales. No se interpretan igual, no se ejecutan igual, no suenan igual. Y sí, por supuesto que en el sacerdocio hay cosas comunes, por supuesto que hay cosas comunes, deberían de haber cosas comunes, pero no significa que todos seamos iguales. No, tenemos que juntarnos todos y unirnos entre todos. No, con todo respeto, no se unan con todo el mundo. Ojo con quién se unen, ¿eh? No es unirse con todo el mundo, no. Ojo con lo que te unís. ¿A quién te unís? El arca pasa a la casa de otro sacerdote. Cuando pasa esta irrupción violenta, ¿no? En donde Usa muere, literalmente es desmembrado, cae fulminado por la santidad de Dios, porque él había sido reverente. Después podríamos ver por qué Usa fue reverente, hijo de Abinadab, de esa casa, en donde estuvo 20 años y no pasó nada. Pero Dios ahora le dio la oportunidad
y nos lleva a comparar. Bendita las comparaciones. Estuvo en la casa de otro sacerdote, Obed-Edom, en la casa de Obed-Edom, otro tipo de sacerdote. Pues sí, bueno, pero si los dos eran sacerdotes. Bueno, sí, pero hay una gran diferencia, que es a lo que te quiero llevar. El arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y había milagros, señales, prodigios, maravilla. Yo le decía el otro día, hablando con un hermano, un poco en broma, un poco en serio, le decía, mirá, era una cosa bárbara. Pasaba un paralítico por la casa de Obed-Edom, pasaba por la puerta nomás y dejaba las maletas. Pasaba alguien que había sido, lamentablemente, había tenido un accidente, había perdido, no sé, media pierna, y de la nada le salía la pierna. Porque pasaban cosas locas, porque donde Dios está, pasan cosas extraordinarias. Pero ¿sabes cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-Edom? 3 meses, nada más, 3 meses. Y en 3 meses Dios hizo locuras. Pasaba gente sin pelo y salían con rizos. ¿No? Salían con rizos. No, ¿no? Le faltaba a uno que le faltaba, pasaba uno que le faltaba un riñón y cuando pasaba el terreno, los límites del terreno de la casa de Obed-Edom, iba al nefrólogo y decía, pero usted tiene los 2 riñones, usted no me dijo que tenía uno, pero sí, yo tenía uno, ¿qué pasó? Y bueno, pasó Dios. O mejor dicho, usted pasó por la presencia de Dios. Usted pasó por un lugar en donde Dios estaba, en donde Dios se movía, en donde Dios respiraba, en donde Dios manifestaba su gloria. Dios pasó de estar en un lugar 20 años sin manifestar un solo milagro, una sola señal. Pasamos de estar 20 años sin una evidencia, muy lindo todo, muy meritorio todo. Es muy probable que hayan tenido la casa, el lugar donde estaba el arca, la alianza, es una especulación, ¿no? En un perfecto orden, todo limpito, todo maravilloso, pero Dios no se movía, Dios no se manifestaba. ¿Por qué Dios no se manifestaba? 20 años, amados, 20 años sin manifestarse. Y de repente pasa a la casa de otro sacerdote, el sacerdocio del sacerdote Obed-Edom, señales, milagros, maravillas, prodigios. David dijo, es ahora. Esta es la señal. Este es el tipo de sacerdote que tengo que manifestar. Entonces yo quiero, para terminar, al menos esta primer y extensa etapa, veo que estamos en 1 hora, casi 1 hora y 25, quiero dejarte una reflexión, quiero dejarte deberes, quiero que medites. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom, en la casa de Abinadab, que no pasó nada? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom, que en 3 meses pasó de todo, de todo? Quiero que respondas honestamente, ¿qué tipo de sacerdocio hoy estás viendo? ¿Un sacerdocio a lo Abinadab o a lo Obed-Edom? Porque yo creo que Dios nos está llevando a comparar, y no porque las comparaciones sean odiosas, sino porque son necesarias. Porque es la única manera de poder entender de que uno probablemente, muy probablemente, funcionó de manera incorrecta y lo hizo durante mucho tiempo. Conocimiento, sabiduría, revelación, todo lo que vos quieras. Pero no funcionó. ¿Para qué? Si la gloria postrera no fue mayor que la primera.
No, pero fue ungido como pastor, como evangelista, como profeta. Y hay una forma que Dios puso en vos, hay un diseño que te hace único. No es una frase hecha, es una realidad. ¿Qué instrumento sos? En el coro del cielo, ¿qué instrumento sos? Batería, saxo, saxofón, violonchelo, bajo, contrabajo, guitarra, yo qué sé. Pero ¿qué sos? Porque lo primero que nosotros tenemos que interpretar es que en el sacerdocio de Dios, en el coro de Dios, en la adoración de Dios, tenemos una funcionalidad, un rol, un protagonismo. Pero ese protagonismo tiene que ver primero con el de identificar qué instrumento sos, para luego poder entender cómo interpretar el instrumento de tu vida y que tu vida sea una adoración a Dios. No tu congregar, tu vida, no tu ir al culto, tu vida, no tu salir a evangelizar, tu vida, no tu salir a profetizar, tu vida sea una adoración a Dios. Ahora vas entendiendo por qué Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque la iglesia está llena de instrumentos, pero que no tienen ni idea cuáles son, y por lo tanto están tocando cualquier cosa. El sonido es absolutamente discordante. Somos, en vez de funcionar como un coro armonioso, somos un címbalo que retiñe. Amado del Eterno, amada del Señor, sos un instrumento precioso, sos un instrumento divino. Dios te señaló, te escogió y te está llevando a hacer esta comparación que no es vana, es absolutamente fundamental para el porvenir. Es fundamental para el presente, para tu futuro y para los que en definitiva Dios te va a llevar a afectar, para tu desarrollo personal, ministerial, financiero, académico. Tenemos que saber qué es lo que Dios dice de nosotros y manifestarlo. Yo te animo que puedas escoger si querés seguir siendo de la casa de Abinadab o querés ser de aquellos que están en la casa de Obed-Edom. Y quiero dejarte ese deber. ¿Por qué no pasó nada en la casa de Abinadab? ¿Por qué pasó de todo en la casa de Obed-Edom? Y una vez más, quiero que decidas vos en qué lado querés estar. Pero no solamente para estar, sino para seguir desde el instrumento de tu vida, provocando que toda esa manifestación se siga ejecutando, porque hemos sabido encajar como instrumentos en esta sinfónica celestial. No somos un elemento discordante, no somos algo que desentona, que desafina. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y por lo tanto sabemos cómo funcionar. Y cuando esas cosas pasan, no importa dónde Dios te lleve, no importa de qué denominación Dios te haga parte, no importa qué congregación Dios te vaya a llevar, no importa a dónde vayas, vas a ser un agente de cambio. Porque sencillamente, cuando interpretas el sonido del instrumento de tu vida, el Padre te escucha y el Padre desciende y manifiesta su gloria. Yo te bendigo, amada. Bendigo tu vida, tu entrada, tu salida. Bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo los hijos de tus hijos, bendigo tu sexualidad, bendigo tus finanzas, bendigo cada obra, cada tierra que Dios ha puesto en tus manos.
Bendigo cada expresión de confianza de parte de Dios. Bendigo la obra de tus manos, bendigo tu ministerio. Y le pido a Dios que pueda hacer de cada uno de nosotros ese instrumento que en definitiva nos transforme en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Shalom, amados.